Bienvenidos a un video tutorial de comunicación Profuse entre PLCs S7300. En esta ocasión, nosotros vamos a realizar la comunicación entre una CPU 314C raya 2 PNDP, la cual tiene, como su nombre lo indica, dos puertos Ethernet que corresponden a PN y un puerto DP que sería un puerto Profuse o MPI en este caso. Aquí se puede trabajar la CPU 314 integrada, el módulo o las funciones que vamos a trabajar es una comunicación S7 por ser la CPU integrada. Recordemos, dos puertos Ethernet, un puerto Profuse. Vamos a hacer el intercambio de datos con un PLC S7300, una CPU 313, la cual solamente tiene un puerto MPI, y se le agregó un módulo CP342-5. Con este módulo, este es un módulo podemos realizar la comunicación Profuse, este es un módulo de comunicación Profuse, pero por tener esta CPU modular, la instrucción que debemos utilizar para enviar y recibir datos la tomamos de la librería de comunicación, pero de las librerías de comunicación de los módulos CP. Más adelante vamos a ver dónde encontramos a DPCM y DPRC. Con la CPU integrada simplemente utilizamos la instrucción move para mover. En este caso vamos a mover 2 bytes. Entonces vamos a mirar cómo realizamos la configuración en el software TIA Portal. Lo primero que hacemos entonces es configurar nuestro hardware. En físico nosotros tenemos esta configuración. Tenemos un PLC maestro, en este caso va a ser nuestra CPU 314C-2 PNDP. Esta es la referencia, es la versión 3.3. La versión del firmware que tiene en este momento es 3.3. Esta es nuestra dirección IP y la dirección Profuse. Nuestro esclavo sería la CPU 314, una CPU, perdón, 313. Esta es la referencia, la versión es 3.3. Tenemos un módulo Profuse con esta referencia y también tiene agregado un módulo Profinet. Hay que agregarlo para que no haya conflicto entre la parte física y la parte eh, del software. Si físicamente no corresponde a mi hardware, no corresponde al del software, el PLC me generará un error. Entonces hay que colocar todos los módulos que tengo en físico, así no los vayamos a utilizar. Entonces esta es la configuración del hardware que tenemos. Esto lo hacemos en dispositivos y redes, agregamos nuestra configuración. Más adelante vamos a ver cómo se realiza en TIA Portal. Entonces lo primero es ir a dispositivos y redes, agregamos los dos PLCs. Agregamos el maestro, tenemos el maestro no necesita módulos, tiene ya los puertos integrados. Para nuestro esclavo, si agregamos el módulo, vamos a Simatica 7300, módulos de comunicación, Profuse, CP342, y ahí encontramos la referencia de nuestro módulo. Es importante que tenga la misma referencia con la que estamos trabajando anteriormente. En este caso es 5DA03 y aquí tenemos la 5DA03. Lo mismo hacemos con nuestro módulo Profinet, que lo debemos agregar aquí seleccionaríamos aquí en Profinet y ahí aparecía nuestro módulo. Después de establecer de agregar los dos hardware, venimos acá para establecer el módulo maestro. Perdón, para establecer quién es el módulo maestro de este PLC, es decir, para realizar la comunicación entre estos dos. Entonces lo que hacemos es tomar desde aquí y arrastramos hasta el otro punto Profuse y él nos crea una conexión. Y para decirle quién va a ser el esclavo, podemos decirle aquí, darle clic en maestro y él nos va a dar una lista de posibles PLCs con los que le pueden enlazar. Posteriormente a haber agregado el hardware, debemos asignar el direccionamiento Profuse. Para dar el direccionamiento Profuse, le damos doble clic sobre el PLC, seleccionamos el puerto, vamos a la pestaña Propiedades, Dirección Profuse y ahí asignamos la dirección Profuse del PLC. Para nuestro esclavo, entonces nuestra CPU 313, lo mismo, seleccionamos el módulo Profuse, seleccionamos pestaña Propiedades, Dirección Profuse y le asignamos la dirección. Establecida la dirección, vamos a crear las áreas de comunicación. Entonces, es los datos que vamos a intercambiar con el maestro. Entonces seleccionamos nuestro módulo Profuse esclavo y de ahí vamos a la pestaña Propiedades
de la pestaña propiedades aparece un ítem que se llama modo de operación. Entonces, el modo de operación, hay un subítem que se llama comunicación de eSlave. Y ahí me va a aparecer las áreas de transferencia. Nosotros vamos a mover 2 bytes. Vamos a mover para este ejemplo vamos a mover 2 bytes. Entonces el área de transferencia, cuando lo crea, en la longitud me aparece solamente un byte. Entonces simplemente es borrar, escribir 2, darle enter y ahí me cambia el direccionamiento. Entonces vamos a recibir 2 bytes y vamos a enviar 2 bytes. Esta es la configuración. Si yo necesito transferir más bytes, entonces simplemente configuro aquí. Este direccionamiento lo utiliza el maestro para leer. Utilizaría en este caso IW0, que son 2 bytes, y QW0 para escribir. Y los datos en el esclavo pues se deberían recibir por dpReceive y enviar por dpSend. Entonces se debe tener en cuenta estos dos, porque una es una CPU integrada y la otra es una CPU modular. Entonces ya para la programación, en nuestra CPU 314, por tener el módulo, el puerto Profibus integrado, se agrega un módulo FC, o se puede programar directamente en el main. Yo prefiero programarlo en un módulo FC, y agregamos un bloque move, en donde tenemos un dato a enviar. Puede ser un valor numérico, puede ser unas entradas. Si yo necesito enviar las entradas en 2 bytes, puedo escribir IW0, entonces enviaría desde la entrada I0.0 hasta la I0.7 y de la I1.0 hasta la I1.7. O lo que yo necesite enviar lo coloco en el bloque move. Y lo va a recibir QW0. Recordemos que para enviar los datos, todo lo que yo coloque en QW0 es lo que voy a enviar, tal cual como lo vimos aquí. Lo que yo coloque en QW0 es lo que voy a enviar. Entonces lo coloco acá. No se olviden colocar la P. Sin la P, el PLC no accede a la periferia, es decir, no accede a la salida en físico, al puerto de comunicación, simplemente queda interno. ¿Cómo lo envío? Entonces en nuestra CPU 313 debemos agregar la función dpReceive. Entonces esta función es la que me permite recibir el dato. Hagamos un recorderis de que es cpladdress. Esta es la dirección del módulo. Esta dirección en este caso es 100, como habíamos visto anteriormente. Aquí en el CP, seleccionando el módulo, doble clic sobre el PLC, damos aquí sobre el módulo y vamos acá en vista de dispositivos y me aparece el direccionamiento. Entonces me dice que la dirección inicial es 256. 256 es 100 en hexadecimal. Eso es lo que escribimos acá. W, número 16, número, que es formato hexadecimal, y el número 100, que corresponde a la dirección 256. Receive es es la marca donde vamos a recibir el dato. En este caso voy a establecer una marca cualquiera, es P numeral, y se escribe en formato ENI, perdón. Se escribe P numeral, el bit. Recordemos, el bit que inicio, no el byte, sino el bit. En este caso sería M10.0. Ese es mi bit inicial. ¿Cuánto voy a mover? 2 bytes. Entonces esto corresponde a escribir MW10. Aquí en NDR es la confirmación del envío, si hay error, el estado y el estado de la parte Profibus. De esta forma entonces nosotros podemos recibir el dato del que nos envió el maestro. ¿Dónde encontramos esta función? En videotutoriales anteriores habíamos explicado, sin embargo vamos a hacer un recorderis. Esta función la encontramos aquí. Dice dpSend y dpReceive. Vamos a la librería comunicación, abrimos la carpeta procesador de comunicaciones, buscamos la carpeta que dice SIMATIC.NET Open User Communication, y ahí buscamos Profibus DP y encontramos dpSend y dpReceive. Esas son las dos librerías que vamos a utilizar. Para recibir, entonces vamos a recibir un dato, es decir, vamos de la CPU 313, vamos a enviar un dato a la CPU 314. Entonces lo primero que hacemos es establecer nuestra función de enviar, que sería dpSend. Entonces lo mismo, la dirección continúa siendo la misma, la 100, 256 en decimal.
Y el byte que vamos a enviar el byte P numeral desde el bit M44.0 y voy a enviar 2 bytes. Previamente yo puedo este dato cargarlo desde una pantalla HMI, desde un move con una librería anterior, cargarlo con el dato que quiero enviar. Don, error y status pues son las variables de estado de la función. Y yo habilito un bit para el envío, para habilitar la función. Cuando yo habilito M0.1, pues todo lo que tenga M44 él lo está enviando periódicamente. Este dato es enviado a mi PLC maestro, entonces lo recibo en IW0. Recordemos que para recibir todo lo que yo quiera recibir, voy a recibir 2 bytes en I, desde la dirección I0 hasta la I1. Esto corresponde a IW0. Entonces, no olvidemos colocar la P. En este caso yo aquí escribiría PIW0 y ya después le asigno el nombre a la variable. Este dato recibido lo almaceno en una marca, en este caso es MW34, y de esta forma recibo el dato de la CPU 313. Entonces, ya cuando nosotros tenemos estos bloques configurados, pues ya me permite a mí realizar el intercambio de datos. Simplemente se hace la transferencia a los PLCs y se prueba o se puede agregar un HMI para visualizar los resultados. Vamos a ver en TIA Portal cómo se realizaría el proceso. Previamente, en tutoriales anteriores, yo he explicado cómo agregar el hardware. Vamos a ver, tenemos los dos PLCs. Vamos a realizar la conexión. Puedo realizarla de dos formas: desplazar de aquí a aquí, o simplemente aquí decirle cuál es el PLC. Vamos a decirle que yo voy a conectarme de este módulo a este módulo. Él de inmediato me dice que tengo que mi maestro es un módulo de control de procesos CP314 y 313, es este que tenemos acá. Y ya configurada esta parte, entonces lo siguiente es, venimos aquí a propiedades, perdón, venimos a nuestro módulo, perdón, aquí a propiedades, vamos a especificar, a ver la parte del direccionamiento. Si yo le doy clic acá, yo puedo ver qué direcciones tienen la 2 y tienen la 11, pero vamos a ver cómo se podría agregar. Entonces venimos acá, seleccionamos el puerto, propiedades, dirección Profibus, y seleccionamos aquí la dirección, o establecemos la dirección. Lo mismo para mi otro PLC, selecciono el puerto, digo que la dirección Profibus, y la dirección Profibus va a ser la 11. De esta forma entonces hemos establecido la comunicación entre los dos PLCs. Es importante, cuando yo selecciono mi módulo Profibus, me pregunta el módulo de operación, establecer quién es el maestro y quién es el esclavo. Entonces en este caso mi PLC, este va a ser el PLC maestro, selecciono el módulo, modo operación maestro, selecciono el módulo de mi otro PLC, el módulo CP, modo operación, vamos a establecer que él es el esclavo y el maestro pues asignado tiene el PLC 314. Y venimos a la siguiente parte, que es establecer las áreas de comunicación. Entonces venimos a comunicación de eSlave, yo previamente ya tenía agregadas. Si yo quiero agregar, vamos a hacer el ejercicio de agregar una entrada y una salida. Suprimamos esto. Vamos a agregar el nuevo, decimos que vamos a agregar área de transferencia. Venimos acá, le digo que voy a recibir, simplemente dándole clic en la flecha, él lo cambia de dirección y aquí le digo que van a ser 2 bytes. Agregamos otra área de transferencia, le digo que voy a enviar y le vamos a hacer 2 bytes. De esta forma he configurado entonces las áreas de transferencia o los bits que voy a intercambiar. Para mirar la dirección del módulo tengo dos opciones. Una es aquí en la parte de datos de red, CP342, venimos acá, seleccionamos el módulo, previamente le damos doble clic al PLC. Cuando él ya nos abre la configuración, seleccionamos el módulo, aquí está, este es mi módulo CP. Vamos a minimizar esto, y este módulo me dice que empieza la dirección de entrada inicial es 256. Esa es una forma de visualizarlo. La otra forma es simplemente seleccionamos el PLC, propiedades, seleccionamos el módulo y aquí dirección de entrada y salida, y aquí aparece 256.
256 corresponde a 100 en hexadecimal. Esa es la dirección de mi módulo cuando le pida la dirección de DPSend y DPReceive. Configurado entonces ya los dos puntos, el direccionamiento, las conexiones Profibus, el área de intercambio. Ahora sí procedemos a programar. Entonces vamos a abrir nuestro bloque entonces en el maestro. Tenemos nuestro PLC, CPU 314, la de control de procesos. Entonces seleccionamos nuestro PLC, bloques de programación. Tenemos agregados previamente, bueno, el main lo agrega por defecto. Tenemos agregados dos módulos de error, que es el OB122 y el OB86. Y simplemente agregamos una subrutina, una subrutina o un bloque FC, un bloque de función para programar nuestra parte de comunicación. Abrimos nuestro maestro y vamos a observar el bloque principal, y vamos a observar que aquí simplemente lo único que está es agregada la subrutina. Ojo, si yo agrego un nuevo bloque, una subrutina, esta subrutina o este bloque FC lo debo agregar en el bloque principal, en el main, de lo contrario el bloque no funciona. Entonces abrimos nuestro bloque DP, nuestro bloque FC, y vamos a abrir también el bloque de nuestro otro PLC. Tenemos el bloque de comunicación, los dos los programé en dos funciones FC. Entonces aquí tendríamos entonces el del CPU integrado, el del DP314, el de la CPU 314 como tal, y envío un dato a una CPU 313. Como habíamos visto anteriormente, vamos a utilizar un bloque move. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Ya decimos que vamos a escribimos move y decimos voy a enviar, pues yo puedo por ejemplo enviar un dato, es decir que voy a enviar 20, o puedo escribir acá que voy a enviar una variable como está aquí, mw24. El dato que yo quiera enviar lo tengo que mover a la dirección QW0, entonces escribimos PQW0, es importante escribir la P. Si ya está definido, entonces yo puedo darle el nombre, cambiarle el nombre, vengo aquí y le digo reasignar variable cambiar el nombre de la variable para escribirle de pronto el nombre que usted desee. Listo, de esta forma ahí se realiza la configuración del envío. Lo mismo es para la recepción, un bloque move, recibo de IW0. Estos dos bits simplemente lo que hacen es activarme la transferencia de datos. Ahora, en mi PLC esclavo, para recibir el dato, lo recibo con un bloque DPReceive. Habíamos hablado que este bloque viene de la librería comunicación, procesador de comunicaciones, Semantic.net, y aquí encontramos Profibus, DPSend y DPReceive. Estos dos son los que me permiten enviar y recibir datos por Profibus. Entonces W16 número es la dirección del PLC, que sería 256 como lo hemos visto anteriormente. Yo puedo seleccionar el bloque, propiedades, direcciones 256 que corresponde a 100 en hexadecimal. Escribo simplemente acá, se escribe W número 16 número y la dirección del bloque 100. ¿Desde qué bit voy a empezar? Entonces lo mismo, para aquí escribir, entonces escribo P numeral, el bit de donde voy a enviar, en este caso 10.0, y cuántos bytes voy a enviar, 2 bytes. Listo, de esa forma quedaría. Y aquí son variables que me permiten almacenar. Si yo quiero ya procesar este dato, pues simplemente tomo, esto corresponde a MW10, lo coloco en un bloque move y lo puedo mover, lo puedo mostrar en una pantalla, o bueno, ya el procesamiento que cada uno necesita. Y para enviar el dato utilizo el bloque send, son las mismas condiciones, y lo mismo, tengo un bit que me restringe el envío y la recepción. De esta forma, ya cuando yo tengo programado, entonces selecciono mi PLC, le digo transferir, transfiero el dato al PLC y lo puedo observar. Puedo tener un HMI en donde yo puedo observar el dato que envío y recibo. Por ejemplo, aquí en este caso yo agregué, para una comunicación del videotutorial anterior, agregué una HMI
para visualizar el proceso. Se puede agregar, perdón, un HMI para visualizar el proceso. Entonces, eso me permite a mí visualizar. En videotutoriales anteriores revisamos cómo agregar y cómo configurar. Entonces, los datos que debo mostrar en la HMI pues es M10, MW10 y M44, que es el que voy a enviar. De esta forma hemos configurado una comunicación Profibus entre una CPU integrada 314C rayados PNDP con puerto Profibus integrado y un PLC, una CPU, un S7300, una CPU 313 con un módulo Profibus, CP 342 raya 5. Entonces nosotros ya con esto simplemente queda transferir. Simular no podemos simular, es una comunicación Profibus, no la puedo simular por PLC SIM, ya queda es tener los PLC en físico y hacer la prueba. Este ejemplo de comunicación Profibus lo vamos a realizar entre una CPU 313, PLC 7300, CPU 313 con módulo CP342-5, cual lo vamos a enviar y a recibir datos de un PLC, del mismo PLC con un módulo 342-5. En este caso, las instrucciones a utilizar para enviar el dato Profibus sería dpsend, dpreceive, como vimos anteriormente, ya sabemos que están ubicadas en el módulo, en la librería de comunicaciones. No podemos utilizar un bloque move, se deben utilizar tanto para enviar y recibir estas dos instrucciones. Entonces, continuando con el ejemplo, vamos a ver, lo primero que se hace es configurar el hardware. Tenemos las dos referencias de los PLCs, las versiones del módulo Profibus, que es importante, y ya como tal, para nosotros realizar la transferencia pues utilizamos los módulos Profines. Acá hay una red interna, entonces esta es la descripción de la red. Configuradas las dos CPUs, agregado el hardware, procedemos a, agregamos el hardware, dispositivos y redes, agregamos los dos PLCs, establecemos la comunicación, es decir, arrastramos de un módulo al otro y establecemos quién es el maestro y quién es el esclavo. Seleccionamos el PLC, vamos a definir este PLC como maestro y este PLC como esclavo. En funcionamiento, seleccionando el módulo, el modo de operación, decimos qué tipo de función va a cumplir. Ya establecido el modo de operación de cada uno, vamos al PLC esclavo, seleccionamos el módulo Profibus en el esclavo, modo de operación, comunicación de eSlave y establecemos las áreas de transferencia y la cantidad de bytes que vamos a utilizar. Realizado esta configuración, ya entonces en la parte de programación, en nuestros módulos FC, utilizamos dpsend para enviar y el PLC que recibe en la función dpreceive. Ya sabemos que W16 número 100 es la dirección inicial del módulo y este es el byte que voy a enviar. Aquí en dpreceive, este es el byte que voy a recibir, la dirección del módulo pues correspondiente al PLC. La función inversa sería lo mismo, acá sería una función dpsend y aquí una función dpreceive. Esto sería para un módulo CP342-5, configuración de comunicación Profibus de dos CPUs o de dos CPUs con módulo CP. De esta forma, entonces, la programación en TIA Portal de cómo se agrega el módulo de dpsend y dpreceive lo vimos anteriormente, se realiza de la misma forma, simplemente se cambia de la configuración del hardware para este caso. Muchas gracias.